En esta clase voy a explicar una alternativa que tendríamos a la hora de construir familias de puertas. Tanto en las familias de puertas de las librerías de Autodesk como en las familias de puertas que nos podemos bajar de internet, estamos muy acostumbrados a ver que el hueco que le hace al muro esta familia, si nos metemos en su boceto, tiene la parte inferior coincidente con el nivel. Y en este caso, en los archivos de familia, coincidente con los inicios del muro. Claro, eso estaría muy bien si a los muros no tenemos que meterle un desfase de base. Pero ya en el curso hemos visto muchísimas veces que a la mayoría de tabiques interiores tenemos que meterle un desfase de base de menos el canto del suelo de acabado para que ese tabique empiece a construirse donde termina el forjado. Y claro, cuando tú metes un desfase de base en los tabiques, en este caso un desfase de menos 10 centímetros porque el suelo de acabado va a ser de 10 centímetros, fijaos que tendríamos aquí un trozo de muro de 10 centímetros que el hueco no ha recortado, porque el hueco, como acabo de decir antes, coincide con el nivel. Y entonces, claro, si yo me vengo a un 3D y, por ejemplo, aíslo el muro, vamos a coger las gafas y vamos a aislar el elemento, pues fijaos que aquí tendríamos un trozo de muro que no se ha recortado. Y claro, esto en la obra no se va a producir. Tú no vas a construir aquí un trozo de muro y luego colocas la puerta. Claro, en Revit es, digamos, un proceso diferente a la obra, porque tú primero construyes la totalidad del muro y al colocar la puerta, la propia puerta hace un agujero. Pero claro, si nosotros quisiéramos asemejar el proceso de Revit al propio proceso constructivo, pues también tendríamos que recortar este trozo de muro porque no existiría en la obra. Claro, alguien podría decir, bueno, pero es que luego cuando nosotros construyamos el suelo de acabado, al unir geometría del suelo con el muro, te va a quitar este trozo de muro y por tanto tampoco se va a estar contabilizando en las mediciones. Pero oye, una alternativa que podríamos nosotros utilizar es que a la hora de construir las familias de puertas, el propio hueco que le va a hacer al muro también tenga en cuenta el grosor del futuro suelo de acabado y que la puerta al colocarse también recorte este suelo. Digamos que nos acercaríamos un poco más a la construcción real del proyecto. Y entonces luego, si construyes tú el suelo de acabado, no estarías obligado a unir geometría para descontar este trozo, porque la propia puerta ya habría descontado este trozo. Entonces, es el objetivo que yo quiero mostrar en esta clase, que a lo mejor nos podríamos acostumbrar a que las propias familias de las puertas ya tengan un parámetro que nos permita ajustar el canto o el grosor del suelo de acabado y que el agujero que le va a hacer al muro también incluya ese trozo de muro. Pues es lo que voy a explicar ahora, cómo podemos preparar las familias de puertas para que pase esto. Si nos vamos al archivo de familia y nos metemos en la ventana de tipos de familia, fijaos que aquí os he dejado un parámetro que se llama suelo de acabado grosor y que lo he puesto por defecto para que ese parámetro se pueda controlar por ejemplar, que a cada puerta le podamos establecer un grosor de suelo de acabado. Entonces, si nosotros ahora nos creamos un plano de referencia, nos vamos a crear plano de referencia y, por ejemplo, por aquí marcamos un plano y ahora acotamos, quiero incidir en algo que es muy importante. Fijaos que nosotros aquí lo que tenemos es el nivel, pero el nivel no es un plano de referencia. Y en las familias de puerta no existe un plano de referencia que coincida en la misma posición que el nivel. Eso va a ser importante hoy, porque a la hora de nosotros acotar para establecer que esta distancia se va a controlar con el parámetro suelo de acabado grosor, veremos que nos va a dar un error esta puerta. Y ya veremos que no se va a ajustar bien, porque si nosotros acotamos desde el nivel hasta nuestro plano y ahora esta cota la asociamos con el parámetro
suelo de acabado grosor. Pues ahora tendríamos que vincular a este plano de referencia la parte inferior del hueco. Muchas veces cuando queremos seleccionar el hueco, pues es difícil porque primero se selecciona una de las piezas de la puerta, con el tabulador a lo mejor tampoco podemos, pues un recurso que es muy rápido y que es muy fiable es hacer una captura de un montón de elementos y mediante un filtro decirle no seleccionar ninguno, marcamos el corte del hueco, aceptamos y nos vamos a su boceto. Entonces, ahora tendríamos que alinear a nuestro plano de referencia que va a marcar el final del grosor del suelo de acabado, la parte inferior de este boceto. Sale un aviso diciendo que no se cumplen las restricciones porque ese hueco ya estaba vinculado al nivel. Entonces, eliminamos las restricciones y cerramos el candado para provocar una nueva restricción en el plano que marca el final del grosor del suelo de acabado. Pero claro, vuelvo a insistir, como nosotros no hemos acotado desde plano de referencia a plano de referencia, esta puerta nos va a dar un error a la hora de posicionarse en el muro. Entonces, si nosotros ahora cargamos la puerta dentro de un proyecto y sobreescribimos, pues fijaos que se coloca desde el nivel hacia arriba. Entonces, no está haciendo lo que realmente querríamos nosotros, que es que estos 10 centímetros sean los que cubran los 10 centímetros del suelo de acabado. Pues este error nos está ocurriendo por lo que os comento. Al no acotar desde plano de referencia a plano de referencia, digamos que este plano lo coge Revit como el inicio de la puerta, la parte inferior de la puerta, y luego te coloca la puerta hacia arriba. Y claro, no funciona la puerta. Entonces, pues oye, tengo que explicaros el proceso que deberíamos seguir para que realmente las puertas se coloquen en su sitio correcto y no de este pequeño error de colocación. Entonces, por el momento, vamos a cancelar todo lo que hemos hecho, tenemos que hacer control Z, un paso atrás, hasta que esté el boceto del hueco en su sitio, y entonces vuelvo a insistir en algo que hemos visto en clase, que si utilizamos este desplegable del paso atrás, podríamos llegar hasta un punto muy concreto del proceso que hemos ido siguiendo. Me voy a venir hasta aquí hasta que hemos colocado el plano de referencia, ¿vale? Y entonces, digamos que empezamos de cero. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que colocar un plano de referencia justo encima del nivel. Y ese plano de referencia, además de vincularlo con el nivel y cerrar candado, vamos a establecerle unas propiedades importantes. Primero, vamos a crearnos un plano de referencia, lo voy a hacer bastante largo para que sobresalga sobre el nivel, ¿vale? A este plano de referencia le voy a decir que define origen, es decir, que va a ser la parte inferior de la puerta, el 00 de la puerta, y además vamos a decirle que va a ser la parte inferior, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, vamos con la herramienta alinear a ajustarlo en la misma posición del nivel. Vamos a alinearlo y a cerrar candado. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el parámetro altura no se está definiendo desde el plano de referencia que acabamos de crear. El plano de altura está referenciado al nivel y queremos nosotros referenciarlo a nuestro plano que acabamos de crear ahora, ¿vale? Entonces lo que hacemos es coger el puntito azul y arrastrarlo hasta el plano de referencia que acabamos de crear. Entonces, como estamos estableciendo una referencia diferente, va a desaparecer momentáneamente el parámetro altura, se va a convertir en una cota normal. Pero vamos otra vez aquí a texto de etiqueta y lo vuelvo a asociar con el parámetro altura. La diferencia es que ahora la altura viene referenciada al plano de referencia que acabamos de crear. Si tuviéramos otros parámetros, tendríamos que hacer lo mismo, pero en este caso no hay parámetros en esta puerta, simplemente estaba el de altura. Pero si, por ejemplo, esto fuera el parámetro de altura de manilla, tendríamos que hacer lo mismo, coger con la bolita azul y referenciar la cota al plano de referencia nuestro. Una vez que ya hemos hecho eso, vamos a crearnos otro plano de referencia. Vamos a colocarlo por debajo
Y ahora vamos a acotar desde el plano de referencia que acabamos de crear nosotros, que va a funcionar como la parte inferior de la puerta, al plano de referencia nuevo que va a marcar el grosor del suelo de acabado. Y ahora cogemos esta cota y la asociamos con el parámetro suelo de acabado grosor. ¿Vale? Entonces, ahora hacemos lo mismo que antes, hacemos una selección múltiple, mediante el filtro no seleccionamos ninguno y únicamente marcamos el corte de hueco y editamos el boceto, y con la herramienta alinear vamos a vincular a este plano de referencia que va a marcar el grosor del suelo de acabado la parte inferior del hueco. Va a salir el mismo cartel que antes, que no se cumplen las restricciones antiguas, le decimos que elimine las restricciones antiguas, pero provocamos ahora con el cierre del candado una restricción nueva a nuestro plano de referencia. Entonces, aceptamos y ahora podemos cargar y sobreescribir, y fijaos que ahora la puerta vuelve a la posición correcta. Y entonces vamos al 3D y fijaos que si cogemos ahora este muro y hacemos un zoom, pues fijaos que ya le está haciendo el hueco al muro antes de colocar el suelo de acabado. Luego ahora no tendríamos que unir geometría entre el suelo de acabado y el muro, porque ya el hueco estaría hecho. Y encima, imaginaos que el suelo de acabado en vez de ser de 10 es de 20. Cogeríamos primero el forjado y le diríamos, tengo que meterle un desfase de menos 20 centímetros para que encima del forjado se coloque un suelo de acabado de 20. Entonces cogeríamos menos 20 centímetros. ¿Vale? Ahora al tabique le meteríamos también un desfase de base de menos 20 centímetros para que nazca a continuación del forjado, para que nazca encima del forjado. Y como no hemos actualizado el grosor del suelo de acabado, todavía no le ha hecho un agujero de 20 centímetros. Cogeríamos este ejemplar de puerta y le diríamos que el suelo de acabado tiene un grosor de 20 centímetros. Y ya estaría haciendo el hueco. De manera que no tendríamos, lo que os digo, que esperar a colocar el suelo de acabado para estar viendo una construcción más real. Pues oye, me ha gustado explicar esto porque creo que podría ser un recurso, yo lo estoy utilizando ya en mis puertas, de acostumbrarme a que la propia familia de puerta tenga el hueco un poco más grande para que ya le haga al tabique el hueco definitivo antes incluso de colocar el suelo de acabado.